Vamos a arrancar. Primero, como arrancamos la otra vez, con un videíto. Es un resumen de alguna de las ideas principales de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a trabajar con un artículo de Verónica Gago y Lucy Caballero. Lucy y Verónica son dos investigadoras, activistas, militantes. Lucy es socióloga, doctora en ciencias sociales, es una de las integrantes de Ni Una Menos como principales referentas, y Verónica también es investigadora, docente, politóloga. Ambas tienen un desarrollo bastante interesante respecto a la deuda, en clave un poco más feminista, de alguna manera. ¿Por qué ahora arrancamos con ellas? Porque nosotras y nosotros arrancamos este módulo teniendo en cuenta el desarrollo de Viviana de Celicer respecto a la moneda y cómo ella entiende la moneda. Para eso lo tratamos de ejemplificar con el dólar y cuál es el rol que el dólar juega particularmente en Argentina y cómo se fue convirtiendo en una institución política. A su vez, también en esa clase trabajamos sobre el texto de Esteban para entender un poquito más general la cuestión más macro. La clase pasada nos metimos ya de lleno con el concepto de deuda por Lazzarato y ahora vamos a continuar en esa línea, pero ya yendo a cuestiones un poco más concretas, como que arrancamos desde la base teórica de Lazzarato y ahora vamos hacia los desarrollos de Lucy y de Gago, y de Verónica Gago, sobre endeudamientos. Para después ya finalizar en la última clase con números y ejemplos concretos. Nosotros y nosotras para esta oportunidad tenemos para leer el artículo que se llama Endeudar para gobernar, sobre el extractivismo financiero hacia los sectores subalternos. Pero es importante que sepan que ese artículo es parte de una investigación más general que fueron realizando Caballero y Gago, que está plasmada en un libro que se llama Una lectura feminista de la deuda. Ese libro lo cargué, así que si les interesa también lo pueden chusmear. Hoy vamos a trabajar sobre ese artículo. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que vean un videito que es de una entrevista que le hicieron a las dos, para meternos en tema y escucharlas un poquito. Les paso el link por el chat. Javiera, estamos viendo un video que acabo de pasar por el chat sobre territorios, cuerpos y economías que se pensaban alejadas del sistema financiero. Nosotras decimos que un gesto feminista sobre la deuda es sacarla del closet, en el sentido de quitarle su poder de culpa y de inhibición.
dispositivo privilegiado. Lora, estamos viendo un video. Pero de una Te vuelvo forma a de pasar. trabajo que ya no tiene los bordes de trabajo. ¿Qué carajo tiene que ver? Bueno, ya terminaron de verlo, ¿no? ¿Están por ahí?
Perfecto. Bueno, para quienes se sumaron recién, retomo. Ok. Está bien, bueno, las ideas principales. A ver, esperamos un cachitín. Y 30 arrancamos, son y 28. Bueno, ahora sí, arrancamos. Entonces, como les decía, hoy nos vamos a meter de lleno con un artículo de Lucy y Verónica Gago, ambas investigadoras argentinas. El artículo es parte de un libro que también lo tienen cargado, subido al Drive por si les interesa leerlo. Ellas, ¿por qué vimos Lazzarato la clase anterior, el encuentro anterior? Porque Lazzarato es una base teórica bastante importante para el desarrollo que ellas hacen, que no se queda solamente en una cuestión académica, sino que busca tratar de traspasar esos límites y llevar algunas de esas consignas al territorio. Lo cual para mí lo hace bastante interesante también y por eso me parecía piola verlo en una diplomatura, porque es ir un poquito más allá. Entonces, el artículo la verdad es que es bastante, no sé si lo pudieron leer, lo vamos a ver todo ahora, es bastante llevadero y interesante, y obvio que también es discutible, o sea, se pueden como plantear diferencias, pero bueno, como todos los textos que venimos viendo, es otras maneras de tratar de interpretar qué está pasando. Y hay algo de lo que ellas plantean en este artículo que se vincula mucho también con el texto de Esteban que vimos en la primera clase para tratar de entender estas nuevas subjetividades. Que en el caso de ellas, como Lazzarato, lo van a partir del sujeto endeudado, del hombre y la mujer sobre todo, van a marcar ellas endeudada. Son formas, digamos, otros pueden ir por otro lado y, no sé, por las nuevas formas de comunicación, por decir algo. Así que, bueno, y después de que vemos ese texto, yo ya dejé la consigna, que tal vez es un poco lúdica, de este módulo, en el que yo les había comentado que no va a ser estrictamente una monografía, sino que la idea es que hagan otro tipo de producción
que para quienes no usan redes sociales puede ser una nota periodística. Y la consigna se las doy hoy y para que tengan, probablemente van a tener algo de tiempo dentro del horario de la clase como para arrancar, porque la verdad es que me gustaría, si es posible, que traten de enviármelo, si se puede, antes de, digamos, de la clase próxima, pero como que en estas próximas, como máximo 2 semanas, ustedes lo puedan resolver y entonces así yo también lo corrijo. En una de esas, qué sé yo, se hacen no sé, un stencil y pegan algo en una pared. Bueno, arrancamos. Entonces, el texto que tenemos para ver es Endeudar para gobernar, sobre el extractivismo financiero hacia los sectores subalternos. Ellas lo escriben desde el 2020. Entonces, su texto está bastante vinculado también como a lo que pasó en el gobierno de Cambiemos. No hablan tanto, no puntualizan, pero dan algunas referencias respecto a algunos tipos de endeudamientos. La situación ahora también debe estar muy parecida o peor, sobre todo después de la pandemia. Ellas, de hecho, después hicieron un laburo. Hay una nota en Anfibia, por si les interesa, que está buena, sobre qué pasó en la pandemia respecto a los endeudamientos y sobre todo en mujeres. Arrancamos. Bueno, entonces, ellas, ¿qué es lo que se van a proponer? Específicamente lo que dicen es que quieren trazar coordenadas que definen la deuda como mecanismo de explotación y disciplinamiento específico. Y en ese sentido lo que van a buscar es pensar cómo la expansión del sistema financiero es, por un lado, dicen, una respuesta específica que se va a dar a luchas determinadas, sobre todo de los últimos tiempos, y por el otro, esta expansión del sistema financiero también va a ser una dinámica de contención que va a organizar la experiencia de las crisis actuales. Entonces, en definitiva, lo que ellas quieren hacer es analizar la relación que hay entre protesta social y financiarización de la vida cotidiana. Porque ellas encuentran un vínculo entre estas dos patas. Se van a situar específicamente en la realidad argentina, sobre todo de los últimos años, o sea, 2020 para atrás. Ellas al principio del artículo señalan que lo que buscan entonces es entender de qué modo el endeudamiento masivo de poblaciones no asalariadas va a requerir de un tipo específico de disciplinamiento y entonces también de criminalización. Lo que ellas sostienen como hipótesis es que en esta situación y en este capitalismo, con su forma financiarizada, con su forma financiera, lo que va a suceder es que va a entrar hacia los sectores más trabajadores y sobre todo mujeres y autogestivas, para intensificar sobre todo la explotación del trabajo, cuando este además es precarizado, informal, y esta forma de entrar del mundo financiero, de entrar a estos sectores, va a hacer que esas formas ya precarizadas se precaricen aún más. Entonces, van a volver a esto, que este tipo de endeudamiento masivo de estas poblaciones, sí o sí se va a tener que dar con un tipo de disciplinamiento y entonces también un tipo de criminalización. El endeudamiento, dicen, especialmente dirigido a economías populares feminizadas, es uno de los dispositivos predilectos en este modo de invadir territorios aún no financiarizados y de experimentar formas de control, moralización y criminalización de sectores subalternos.
ellas si bien ellas se centran en el caso argentino, obviamente que entienden, al igual que lo que hablábamos en la clase anterior de la Zarato, que estas formas de endeudamiento popular te enmarcan en una cuestión nacional, regional y transnacional, digamos, no son exclusivas de Argentina para nada. Estas formas de endeudamiento están también netamente vinculadas, van a decir ellas, con las formas y las dinámicas generalizadas de la precarización laboral. La uberización de las relaciones de trabajo va a estar vinculada también con estas formas de endeudamiento globales. Y a su vez, esto va a estar totalmente conectado con, de un modo directo van a decir, con la hegemonía financiera en las formas actuales de valorización del capital, que es bastante de lo que veíamos también en la clase pasada. En Argentina, lo que van a mostrar ellas es que estas formas de endeudamiento, de financiarización, sobre todo de los sectores populares, digamos, a escalas más masivas, están totalmente vinculadas con los subsidios estatales. O sea que hay un vínculo directo entre subsidios estatales, subsidio al desempleo, a las cooperativas, asignación universal por hijo, con la bancarización compulsiva e individualizante. Insisto con esto de que obviamente que uno puede plantear ciertas críticas porque también podés ver cierta democratización o avance en algunos derechos cuando lográs que personas de sectores populares se bancaricen. Bueno, ellas van a tener una mirada un poco más crítica de eso. Entonces, ¿qué es lo que plantean? ¿Qué significa esto de que los endeudamientos en sectores populares van de la mano de subsidios estatales? Dicen, ellas van a plantear que los beneficios sociales pasaron a tener una mediación bancaria e individual que van a haber desplazado otras modalidades de asignación de recursos. Entonces, este proceso, lo que van a decir de bancarización compulsiva e individualizante, es fundamental también para entender cómo estos subsidios se convierten a su vez en garantía y vía de acceso a los créditos. Y a su vez también como expansión financiera hacia los sectores populares. Digamos, que vos tengas un subsidio y que recibas la asignación universal por hijo, garantiza que si te endeudás, lo vayas a pagar. Porque en todo caso, se puede debitar ese dinero. Entonces, la definición que ellas van a dar es que el endeudamiento es un modo de metabolización del salario como forma de inclusión masiva. Y a su vez también es una respuesta a prácticas organizativas frente a esta crisis. Entonces, lo que ellas van a marcar es que hay un vínculo entre los endeudamientos populares y los subsidios sociales. Y, o sea, lo que en definitiva plantean con esta idea es que esta capacidad de deuda deviene después de un acceso a derechos. Por eso se torna un poco perverso, digamos. ¿Estamos hasta ahí? Yo no los estoy viendo. Bien. A ver si entiendo. Lo que están diciendo es que el hecho de darle plata a la gente le da la posibilidad a esa gente de tomar créditos y por ende endeudarse. Lo que no me queda claro es cuáles serían los mecanismos alternativos que ellas ven como posibilidad. Digo por esto, ¿no? Lo que veo como algo utópico es la sociedad occidental, no argentina, está atravesada por una economía que es monetaria. Entonces, ¿cómo haces para
subsidiar a un sector que esté imposibilitado de tener sus propios recursos por precarización laboral, etcétera, sino es facilitando el acceso a esa economía que está monetarizada por encima de las decisiones de un Estado. Eso es lo que no me termina de quedar claro. ¿Qué proponen ellas en ese sentido? No sé si es que proponen algo específico. La verdad que yo también, mientras volvía a releer el artículo, le pensaba escribir a Lucy y decirle, bueno, che, pero ¿y qué hacemos? A ver, lo cierto es que vos sí podés, te como pido disculpas Estado... por esto, pero necesito decirlo. Obvio. Viendo el video, leyendo Sí. los textos, me parece que hay mucha paja de bla, 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 pero que no baja realmente al terreno de lo factible. Sí que reconocen el problema desde la realidad de un sector, eso sí, pero me parece que hay, viste, como una paja intelectual que, bueno, vamos, ¿y qué hacemos entonces? Pero por ahí es porque yo no lo entendí, por eso te lo pregunto, ¿viste? No, a mí también me surge un poco eso, porque también digo, bueno, ¿pero y qué? ¿Cómo hacemos para qué? A ver, lo que pasa es que no sé si es tanto una pregunta por el hacer, sino por tratar primero de entender cuáles son esos mecanismos. Y después de eso, ver, entonces, si vos vas a ofrecer créditos, digamos, a esos sectores, tener en cuenta que vos como Estado no podés entonces hacer que le estás ofreciendo crédito y a su vez también le sacás, no sé, se lo debitas de la asignación universal por hijo, por decirlo. Como entiendo que esto nos puede servir en el caso de dedicarte a políticas públicas para buscar mecanismos que no generen todavía más vulnerabilización de esos sectores. Como en ese marco me parece que está bueno lo que plantean, porque es como, che, pará, atenti, vos estás, a su vez como generás un sector con acceso a derechos, podés pasarte de mambo y que eso después genere una situación todavía más precarizada para ellos. Claro. Como algunas iniciativas que se habían dado en el gobierno de Cambiemos generaban bastante más dependencia. Sí, Dora, vos tenés la mano levantada. Sí, me parece que ellas van en la línea, digamos, primero de ser un colectivo de militancia desde los feminismos que plantea primero el tema de revisar la deuda como ignomiosa, una deuda ociosa, primero ellas están en ese marco, digamos, tienen un posicionamiento junto con otras experiencias territoriales latinoamericanas desde los feminismos que plantean eso, primero, creo, para poder, a ver si aporto. Después, ellas hacen todo el desarrollo, lo que vimos en el video y en trabajos que escribieron, Gago escribió mucho sobre esto, bueno, pero parten de la idea de que hay una política dirigida del Estado hacia las clases populares que resuelven o emparchan, no resuelven, emparchan y la manera que encuentran dentro del sistema financiarizado, es el otorgar créditos. ¿Por qué? Porque si entendemos un poco, o si yo leí lo de Wilkes, vuelvo a decir no todo porque siempre me interrumpen, pero bueno, hay constructos en las clases populares del acceso a una vida mejor y a veces no es por la vía que podríamos discutir más soberanía. Bueno, lo corto ahí porque tampoco quiero, pero creo que ellas se enmarcan, no dan una salida, decir lo que hay que hacer es esto, no lo dicen, ahí coincido, pero plantean qué es lo que no hay que hacer para encontrar un camino de cómo sería la salida, no es por donde se va desde hace décadas en este país. Y los trabajos vienen siendo con años y mucho trabajo, perdón, me extendí, en toda la comunidad trans con respecto a los cuerpos y a los consumos. El consumo del cuerpo
porque vende su fuerza de trabajo. No la vende, está cada vez más precarizada. Es otra relación con el mundo del trabajo. No es el capitalismo, digamos, de explotación fordista, toyotista, es otro modelo. Por eso se le dice capitalismo no me sale nunca, financiarizado, porque ahí entra también un modelo ecológico. Bueno, es más largo, disculpen, pero creo que es por excelente. ahí. Está bueno esto que incorporaste, Dora, y antes de seguir, porque estaba pensando con la intervención de Germán que una vez, de hecho ellas lo citan en el artículo a Alexandre Roy, es un sociólogo que, bueno, ahora es funcionario, está en la gestión, pero yo lo había tenido de profesor en la maestría de Sociología Económica, y recuerdo que él nos había hecho como una pregunta que a mí me quedó resonando un montón respecto a vos, digamos, ¿no? Perdón a quienes no son argentinos, esto va a ser muy local, pero se puede extender para muchos gobiernos populares. Vos como kirchnerismo garantizaste el acceso a muchos derechos y sobre todo al consumo. Y ese consumo lo generaste de forma individualizada, nos planteaba él, ¿no? Vos no otorgaste una casa o el acceso a autos a través de un sindicato o a través de un club. Como no había mediatización de ese acceso. Entonces, si vos después lo que querés es ir a decirle, che, escúchame, votame a mí porque yo te garanticé esto, no, porque eso fue entregado de una forma tan individualizante que entonces se toma como algo que me pertenece, no como algo que fue gracias al trabajo colectivo de, como eran los 50, de X sindicato. Entonces, y ellas trabajan un poco esa línea, como, ojo, con impulsar tanto este tipo de políticas que individualizan tanto a los sujetos, porque después se te vuelve muy en contra, digamos. Esto es como mi mirada más política, pero me parece que en eso también está bueno pensarlo. Porque de hecho, y ahora ahí continúo, ellas ¿qué van a marcar en el texto? ¿Para qué fue en principio este endeudamiento? Para el consumo de bienes, que igualmente uno, tranquilamente lo podría celebrar, porque digamos, ¿por qué yo que tengo, no sé, heladera, lavarropas y esto voy a decir, no, eso no te lo compres? Pero lo que van a decir es que a través de este endeudamiento lo que se van a inaugurar son formas de ciudadanía por consumo. Entonces, se va a dar específicamente dicen, una reformulación de esta institución ya no ligada al anudamiento de derechos en relación al trabajo asalariado, sino a la inclusión bancaria, inclusión financiera. La capacidad que vos vas a tener de consumo va a estar desacoplada de un trabajo estable. Entonces, muchos de estos dispositivos financieros van a plantear ellas que van a estar, digamos, especialmente dirigidos a quienes son los protagonistas de estas economías más precarizadas. Entonces, después lo que van a preguntarse es, ¿qué hacen específicamente las finanzas? Y ellas dicen que van a tratar de como capturar, tomar la dinámica de estos sujetos, de estas personas que están ligados a nuevas formas laborales, a emprendedores, a formas más autogestivas, en los sectores populares. ¿Alguien quería decir algo? No, es del... ¿En qué? Entonces van a decir que las finanzas van a justamente reconocer y explotar esta trama productiva, le dicen ellas, que es no asalariada y que tienen formas de contratación variadas en donde, digamos, lo central es el salario informal y los subsidios estatales. ¿Cuál va a ser el rol del Estado en esta situación? En que va a ser el que garantiza
la construcción de una arquitectura de obligación, digamos, va a ser el que da como toda el que arma el castillo, por decirlo de alguna manera, porque va a imponer la bancarización obligatoria a través de esta inclusión financiera y a su vez también va a funcionar como garantía para ese endeudamiento masivo en manos de organizaciones, o sea, en manos de bancos y sobre todo también de organizaciones no financieras, digamos, más informales, como prestamistas ya, no sé, a dinero ya, como todas esas que vemos por distintos lugares, bueno, también se garantizan gracias a ese derecho que el Estado, digamos, está otorgando con la asignación universal. Entonces, ¿qué es lo que se da? Una explotación financiera de la población asistida, van a decir ellas. Y esta explotación, y acá sí hay algo bastante central, se mide y se ve muy específicamente en estos sectores por la diferencia, por ejemplo, de las tasas de interés, en donde, como los sectores populares son tabulados como riesgosos, como peligrosos, las tasas que se van a aplicar son mayores y los beneficios claramente menores a otros sectores sociales. Entonces, o sea, lo que ante la eventualidad del no pago, se va a generar todo un mecanismo que va a legalizar esta nueva forma de explotación. Sin embargo, ellas plantean que en realidad, digamos, los sectores de menores recursos son quienes más cumplen con sus deudas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Multiplicando sus vías de endeudamiento y financiamiento. O sea, financian deuda con más deuda. Entonces, de este modo, lo que van a plantear ellas es que ponerle a estos sectores como el cartel de riesgo y de riesgosos va además a generar que sean quienes emiten mayores deudas. Y entonces se entra como en una espiral. A su vez, lo que van a mostrar es que estas nuevas formas de endeudamiento, digamos, el sector financiero, lo que va a hacer es que va a tener como blanco principal y como blanco de endeudamiento a quienes sean migrantes, informales, digamos, a todo ese sector de la población. De esta manera, estas economías, que antes eran, digamos, insignificantes y poco interesantes para el gran capital, sucede todo lo contrario y se pasan a convertir en territorios que son atractivos. Lo que sucede es que se va a expandir, van a decir ellas, esta frontera de valorización y sobre todo que se van a crear nuevos consumidores. Para arrancar es eso, ellas lo que primero están haciendo es una descripción de un estado de situación, que si no lo entendemos, tampoco sabemos bien qué hacer, como que es bastante importante, digamos, el aporte teórico en ese sentido, más allá de que yo también quisiera encontrarme los 10 puntos de qué hacer, pero bueno, si no entendemos bien este funcionamiento, tampoco vamos a entender muy bien por qué se dan ciertos movimientos, por ejemplo, de derecha extrema. Sí. Bueno, entonces la deuda, lo que sucede es que se va a convertir en un dispositivo que va a estar cada vez más atado a nuevas formas laborales y que en su mayoría ya no son formas asalariadas del trabajo formal que conocíamos de otras décadas. Entonces, lo que ahora pasa, y eso me pareció como la gran frase, es que hay deuda sin salario. Eso es lo que ellas terminan mostrando, que uno puede ser perceptor, ser sujeto o blanco de endeudamiento sin necesariamente tener un trabajo formal que te vaya a garantizar todos los meses poder pagar eso.
Entonces, lo que ellas van a preguntarse es qué pasa en esta dinámica y en esta relación entre deuda y dinámica laboral precarizada y no asalariada. Lo que ellas sostienen en este sentido es que va a haber como una doble temporalidad entre endeudamiento y precarización. Por un lado, dicen que no va a haber expansión del endeudamiento sin que antes se dé una precarización del trabajo. Digamos, hay un vínculo directo entre endeudamiento y precarización. Primero precarización, después endeudamiento. Específicamente van a decir que la precarización funciona como condición antecedente necesaria para la introducción masiva de la deuda como complemento y o sustitución de los ingresos asalariados y de la provisión de servicios. La deuda va a aparecer a tapar, digamos, esa falta de ese salario formal. Y por otro lado, a su vez, la deuda va a generar que se intensifiquen todavía más esa precarización laboral y ese agarrar lo que venga para sostener ese endeudamiento. Entonces, ellas de hecho dicen esto: la deuda opera estructurando una compulsión a aceptar trabajos de cualquier tipo para pagar una obligación a futuro. O sea que dinamiza esta precarización desde adentro, van a decir ellas. Y entonces lo que observan es que no importa tanto de qué se trabaje, sino que lo que importa es pagar esas deudas. Lo que va, digamos, lo que va a suceder es que se va a pensar pensar en el futuro del trabajo en realidad va a ser pensar en el presente de la deuda. Ellas dicen que la deuda va a vehiculizar una difusión molecular de esta obligación, que aunque es a futuro, condiciona el aquí y ahora, sobre el que imprime mayor velocidad y violencia. Va a poner en marcha entonces la explotación de la creatividad a cualquier precio. No importa de qué se trabaje, lo que importa es el pago de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar digamos, que la deuda se transforme en un mecanismo para aceptar o para generar, sí, aceptar sobre todo, someterse a más precarización? Dos cuestiones van a plantear. Por un lado, que esto va a requerir, digamos, refuerzos morales, dicen ellas. Entonces, lo que se va a generar es una economía de la obediencia. Y por el otro, esto va a implicar que todas estas operaciones, digamos, que el modo en que esta deuda se va a organizar, se va a disciplinar y eventualmente también se va a criminalizar, son todas operaciones que van a asegurar que se extraiga valor de esta fuerza de trabajo que está totalmente endeudada. Entonces, además, digamos, lo que vos vas a tener... Ay, espérenme un segundito. Y vi que pasaron cositas por el chat. Mirá qué bueno. Con esta del consumo que impulsaron los gobiernos progresistas con los votos a Milei. Mirá, Bueno, Verónica, Gago y Lucy están bastante vinculadas con el colectivo. Vuelvo a pasar porque recién ingresó otra compañera, así ve el chat. Creo que justamente, ahora que pasaron esta nota, el desafío, tal vez sin el qué hacer, es ese. Es en principio tratar de entender, ver de qué forma, no es que a mí no se me ocurren, pero sí pienso que pueden pensarse algunas formas de acceso a todos estos derechos que considero derechos que sean un poco más colectivizantes y no tan individualizantes.
no sé, digamos, es una cuestión mundial, tampoco es que, bueno, vamos a descubrir la pólvora, pero al menos para que no nos sorprenda tanto en cuál estamos. Creo que en ese sentido también está bastante bueno el desarrollo de Lucy y de Verónica. Sí, ahí por ese lado queda mucho más claro, ¿no? Y sobre todo con el aporte que hace Sol, mencionando esta nota, que es muy interesante, la recomiendo, de poder visualizar las amenazas. Me quedé pensando que el esquema de la deuda a nivel de los estados finalmente no difiere tanto del nivel más básico que sería el de la trata de personas. La trata de personas se fundamenta en un esquema psicológico de deuda muy parecido al de los estados, con la promesa de algo por venir, como bien señalabas vos, que te haga a una obligación de la que después no podés escapar. Si uno entiende la estructura, por ahí está más prevenido. Y esto de los discursos libertarios, muy entre comillas, va por el mismo lado. Viva la libertad. Somos libres para vender nuestra fuerza en un sistema que no deja de ser esclavista. Se parece eso también al esquema de la deuda que estuviste describiendo. Eso ahí ya me cambia la perspectiva. Gracias. Bueno, bien. Sí, no es muy arriba, digamos, pero bueno, lo que queremos acá también es comprender y entender por qué estamos como estamos y qué es lo que está pasando. Bueno, ellas entonces veníamos, ¿no? Como haciendo este recorrido, precarización del trabajo, proceso de bancarización compulsiva, le van a decir ellas, entrega, digamos, de subsidios sociales y entonces también de la mano este proceso de bancarización. Y además también lo que muestran es que las entidades que ofrecen créditos también se multiplicaron. También aparecen muchas más vías de financiamiento a través de tarjetas de crédito que tienen, digamos, que son emitidas por comercios y cadenas de supermercado con tasas de interés desquiciantes y con mínimos requisitos igual a su vez. Es como, bueno, bueno, dale, sí, te lo doy ya, pero después me vas a tener que devolver el doble. Y también ven, pero en menor medida, una oferta de créditos por parte de cooperativas mutuales, pero eso no tanto. Entonces lo que van a decir es que esta arquitectura múltiple de oferta de crédito lo que va a hacer es que en realidad se refuerce una como cierta destreza del refinanciamiento cotidiano, dicen ellas. Porque va a hacer que pienses distintas formas de cómo pagar estas deudas y lo que observan es un altísimo nivel de cumplimiento de la obligación financiera. Nada, la de siempre, digamos, como en estos sectores se observa, o ellas lo observan con mucha nitidez, y sin embargo, por otro lado, paralelamente el Estado igual garantiza el blanqueo de capitales y sistemáticamente desde la vuelta a la democracia todos los gobiernos habidos y por haber garantizan ese blanqueo de capitales. Y entonces ahí sí podemos empezar a preguntarnos y también cuestionar, che, ¿cómo puede ser? Escuchame una cosa, como eso tranquilamente podría ser visto, ¿no? Como un blanqueo y bueno, gracias por traer ese dinero, está bien, te perdonamos. Hay, digamos, la propia lógica estatal. Pero bueno, por eso me parece bien como analizar las dos caras también. Entonces, ellas se preguntan por qué esta arquitectura múltiple de ofertas de crédito va a reforzar esta destreza de refinanciamiento, ¿no? Cotidiano. Bueno, primero, en primer punto, lo que va a pasar es que se va a querer... Sí, Javiera. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Juliana, no me queda claro, porque como que lo intento, no me leí el capítulo, disculpa, Sí. pero no me queda claro en qué momento esta oportunidad de crédito, ¿cierto?, se toma como derecho. ¿En qué momento esto como que se incluye
como una forma de derecho para distintas poblaciones, como tú traí. Y es que sucede, digamos, vos si ves la propaganda que se hace respecto a que puedas estar bancarizada, se otorga como un acceso a, digamos, como mayor democratización, como que vas a poder acceder a créditos, vas a poder acceder a descuentos, o sea, sin ir más lejos, cuenta de DNI, que me parece fantástico lo que están haciendo, o sea, no lo estoy criticando para nada, pero hay como un doble funcionamiento. Vos estás pidiendo que, por favor, se bancaricen y estás garantizando, por ejemplo, en el caso de Argentina, una asignación universal por hijo, que va a ser dinero poco, pero va a ser dinero estable, digamos, todos los meses. Es un derecho, pero por otro lado eso también posibilita que, por ejemplo, quienes son jefas de hogar que reciben esa asignación sean vistas como un poco más seguras y blancos de un endeudamiento, porque ellas tienen garantizado algo, mínimo, pero algo tienen, que ese algo les posibilita después ir hacia otros endeudamientos y alguna capacidad de pago van a tener, como esa es un poco la vueltita, no sé si se entendió. Sí, lo entiendo, pero yo no sé, quizás de la ignorancia, porque no entiendo cuándo se hace este enganche como del Estado con la bancarización, como tú la llamas. ¿Por qué se pasa un poco como lo político al área económica? Porque ellas lo que te muestran es que, digamos, es el Estado el que va a garantizar esa institucionalidad a través de esas políticas que lleva adelante, acá y en muchos otros lados, pero a su vez también, entonces, va a garantizar o va a permitir que toda esta lógica financiera entre en esos grupos, que si no... no es tan posible, digamos, llegar. A ver, Romina puso, antes las políticas de subsidio estatal eran directas, no había bancarización. Claro. Sí, igualmente, digamos, yo no es que estoy reivindicando esa previa, porque eso también generaba un montón de otros efectos. Como que acá no hay que verlo en términos morales, digamos, sino es, bueno, esto que se va dando también viene de la mano de una forma de dominación del capital. Claro, exactamente, como que, a ver, cuando no estaba la asignación universal por hijo, vos tenías, bueno, las famosas, en Argentina al menos, como manzaneras, y entonces eso también te generaba otro tipo de lógica y otro tipo de dominación. Yo no lo vería en términos de qué malo el Estado que está bancarizando a toda esta gente, porque no es eso el punto, y tampoco creo que sea el de ellas, porque no es que son, digamos, no es que están diciendo abajo la tarjeta de débito, no para nada, sino es ver la transición, es como poder observar cómo se da esa transición hasta que el día de hoy podamos pensar o observar que está sucediendo esto, y claramente, porque lo vemos mamá con hijos, las mujeres en general, estamos todas en esta situación. Exacto, como poder entender eso, y también, y en todo caso, si después nos surge una pregunta sobre el qué hacer, bueno, también pensar en qué tipo de políticas de hacer, digamos, de limpiar deudas vas a impulsar, para quiénes, como a quiénes vas a darle siempre ciertos, bueno, o blanqueos, o condonaciones de deuda, como condonación de deuda. Eso no se escucha nunca para estos sectores, no existe. Podría ser algo como para pensarlo. ¿Por qué lo pensamos solo para un sector y no para el otro? Pero bueno, no, porque lo que también se crea de la mano de todo este proceso es sujetos que son totalmente responsables de su propio endeudamiento. Eso jamás se piensa con Vicentín. Bueno, es un caso muy argentino, pero digo, en la opinión pública no se hace ese link de,
qué malo, qué mal inversor que sos, no te manejas bien con tu economía. No, digamos, entonces, no, producto de las crisis, de esto, del otro, la mar en coche, bueno, una deuda millonaria con el Estado. ¿Cuándo escuchamos eso en la opinión pública respecto a...? Porque nosotros mismos somos reproductores de eso, o sea, para mí acá tenemos que hacer otro juego, porque lo tenemos, como lo que hablábamos en la otra clase respecto a estas nuevas formas y mecanismos que aparecen y que usamos, o al menos que yo también uso, de control del gasto, cuando en realidad hay otra cosa que opera más fuerte. No es que estamos despilfarrando, o sea, esto, entre todos los que estamos este sábado hablando de este tema, nos matamos, como, bueno, flashé cualquiera y me la patino toda en cualquier lado, qué sé yo. No, hay otra situación que está por encima de eso. Bueno, eso. A ver. Entonces, esperen que ahora me perdí un poquito. Bueno, estábamos con esto de que se habían multiplicado estas entidades. Y que... volvíamos a eso. Y que toda esta arquitectura, dicen ellas, de oferta de crédito va a reforzar la destreza de este refinanciamiento cotidiano. ¿Por qué? Porque siempre se va a intentar priorizar el pago de estas deudas formales, porque su incumplimiento va a hacer que vos, si no, estés en el veraz, por ejemplo, en Argentina. Y entonces, a su vez, lo que también se va a hacer es esto que veníamos diciendo, de que se va a ir a otro escalón de endeudamiento más informal, con formas más usurarias, digamos, con tasas de interés muy altas y también incluso con situaciones de violencia, digamos, y también ellas van a marcar, no lo desarrollan tanto acá, pero que esto también después lleva a criminalizaciones, digamos, a que en algunos sectores particulares, no voy a hacer la generalización de que en todos, en la villa, entonces van a pedirle a un narco, no, eso no, pero sí que entonces hay un caminito ahí que se empieza a iniciar de quiénes son los que tienen más liquidez. Bueno, son algunos sectores en los sectores populares, ¿no? No es cualquiera. Entonces ahí también se empieza a dar como toda otra vuelta muy compleja. Ellos ahí van a nombrar un concepto respecto a que el trabajador actual es como un recolector de ingresos, pero le dan una vuelta más. Esto es un concepto de otro autor y lo que dicen es que ahora lo que podemos hablar es de recolectores de deudas. Lo que se da en realidad es una profundización del despojo y la precarización de la fuerza de trabajo. Bueno, necesito hacer un mini corte, o sea, no sé si, porque necesito ir a hacer pis. Podemos hacer un cortecito de 10 minutos y nos volvemos a ver y después continuamos. Ahí son y 15 y 25.